Muy buenas chicos y chicas, bienvenidos un día más al canal y hoy os traigo algo que es un tabú o que no se suele hablar tanto como la parte del parto, del que te preparan, de lo que va a pasar, de lo que vas a sentir, de el dolor, las sensaciones, todo no se prepara tanto como el parto y es el posparto. Y es que ayer estuve en las clases de preparación al parto y justamente tuvimos este tema. Y la matrona que nos comentaba, nos explicaba y demás, me hizo pensar por un comentario que dijo, y era eso, que nos preparaban muchísimo para el parto, pero no para el después, para lo que va a pasar después, las sensaciones que podemos tener y todo lo que nos puede suceder o no. Entonces pensé, ¿por qué no? Con mi experiencia y con lo que me comentó ella, que lo tengo apuntado, ¿por qué no hacerles un vídeo a todas aquellas mamás o futuras mamás que vayan a pasar por algo así para prepararlas, para que veáis que no todo es tan bonito, que como decía la matrona, ser madre o padre no es lo más bonito del mundo. No me malinterpretéis, pero lo que quiero decir es que no es la panacea, no es decir, ay, ser madre es súper fácil o ser padre es súper fácil. No, hay muchas complicaciones. Entra en juego muchísimas cosas hormonales, sentimientos, gente externa. Entonces, bueno, simplemente quería comentaros bajo mi experiencia, como os digo, lo que nos comentó la matrona, lo que debéis esperar después de tener a vuestro bebé y por qué. Y lo primero que nos comentó fue que inmediatamente después de tener al bebé, es bueno que una vez lo tengamos, vamos a tener una serie de hemorragia o vamos a ir tirando sangre, que eso es súper normal porque la placenta se ha desprendido del útero y ha dejado como un descamado en lo que es la parte del útero, que eso no se cicatriza, sino que se regenera, nos comentaba ella. Entonces, lo que vamos a poder hacer para ayudarle, nosotras que sepamos que vamos a tener unas contracciones que no van a doler, para que el útero vuelva del tamaño que estaba con el bebé, poco a poco, día a día, más o menos nos comentó que a los 12 días ha vuelto a su tamaño natural y ha vuelto a estar detrás de lo que es el hueso del pubis. Entonces, poco a poco tiene que ir volviendo al sitio, pero aparte de esas contracciones que no son dolorosas y que no nos vamos a enterar, hay otras que van a ayudar que no haya hemorragias internas y pueda provocar algo peor y intervenciones quirúrgicas. Así que lo que podemos hacer si le damos de mamar, esto va a ayudar también a que el útero vuelva al sitio, pero lo que podemos hacer cuando notemos que tengamos sangrado o que notemos así como los coágulos es hacernos un masaje así circular en lo que es la parte del vientre, sobre todo el bajo vientre, ¿vale? Para ayudarle a que el útero note ese estímulo y empiece con sus contracciones para sacar pues todo lo que sea necesario. Bueno, algo que tenemos que esperar después del posparto es que va a haber una cicatriz, o bien en el periné, o bien una cicatriz de cesárea. Os voy a hablar primero del periné y luego de la cesárea, que fue mi caso, para que tengáis las dos versiones. Y bueno, si ha habido un corte en el periné, hay que lavarlo con agua y jabón. No hace falta un jabón específico que compremos en farmacia y tal, simplemente con el jabón íntimo que solemos utilizar nosotras, con ese jabón nos sirve y que se seque muy, muy, muy bien. Nos comentó que podemos utilizar para secarnos las compresas tocológicas, estas que utilizamos para después del postparto, o sea, para después de tener al bebé, que podemos utilizar mitad para humedecerlo un poquito, por ejemplo, si vamos a hacer pipí, humedecer un poquito esa zona para limpiarlo y luego con la otra mitad que está seca para secarlo a toquecitos. Entonces, bueno, podemos hacer eso, pero siempre tiene que estar lo más seco posible. Ya sabéis que hago un corte cuanto más seco esté, mejor cicatrizará. Es mejor también para que no haya ningún ser vivo por ahí. Entonces, lo más importante es que cuando estemos en casa ya, lo mantengamos lo más seco posible. Es verdad que con la sangre no vamos a poder tenerlo siempre seco, pero sí que cuando vayamos a hacer pipí nos comentó ese truquito, así que os lo dejo para si lo podéis utilizar. El agua y jabón solamente 2 veces al día, por la mañana y por la noche, por ejemplo, o por la tarde, o tal, siempre en la ducha. Podemos hacer uno en la ducha y otro en el propio bidet. Y luego curar o desinfectar con clorexidina.
La clorhexidina hay de muchas marcas. A mí, por ejemplo, me mandaron Cristalmina, así que, bueno, que es el más común, pero bueno. Nos comentó que no tenga más de un 1% de clorhexidina y que ese sería el ideal, que luego lo podemos utilizar para cualquier cosa, que eso no nos preocupemos de, me refiero si tenemos algún tipo de cicatriz para desinfectar. Si vemos que se ponen rojos, que están calientes, que pican, hay que consultar al médico porque puede que estemos cogiendo infección. Así que es importante, por eso siempre mantenerlos lo más secos posibles. Es importante que hagamos los ejercicios Kegel. Si hay alguna que no sepáis cuál es como cuando vamos a orinar y cortamos el chorrito del pipí, pues ese ejercicio, ¿vale? Podemos hacerlo antes, es importante que lo hagamos antes para el tema de ejercitar la musculatura de esta zona. Inmediatamente después de tener al bebé, lo mismo, seguir haciéndolos, no parar. Y luego para el tema de la circulación de las piernas, ya sabemos que vamos a estar como un poquito tumbadas. Nada, simplemente hacer los ejercicios para la circulación de las piernas. Podemos hacer así con la planta de los pies, podemos levantar un poquito mientras le estemos dando el pecho para que la circulación se active. Y incluso circulares más adelante, no al principio porque no vais a poder. Si tenéis cesárea, al día siguiente de haceros la cesárea vendrá la matrona. En mi caso vino una ginecóloga mi ginecóloga y la enfermera. En el hospital a lo mejor de la Seguridad Social viene una matrona y la enfermera y nada, simplemente lo que harán es ver que la cicatriz esté bien, que no tenga un color feo. Os curarán y nada, simplemente os volverán a poner el apósito. Y luego ya al cabo de cuando ya os envíen a casa os van diciendo que esa cicatriz tiene que estar al aire. Cuanto más al aire esté, muchísimo mejor. Como os digo, tiene que estar siempre seco. Es verdad que yo, por ejemplo, que lo tuve para octubre, claro, los pantalones me rozaban, así que tenía que llevar el apósito ahí. Pero cuando iba por casa intentaba dejarlo al aire lo máximo posible. Así que nada, simplemente luego cuando estéis en casa, con agua y jabón también os laváis toda esa zona, en la ducha por ejemplo, que podéis lavaroslo mejor, nada de apretar, simplemente como así por encima, por la parte de alrededor y demás. Y luego con el Cristalmina yo lo que hacía era ponerlo por encima y ya luego secar y ya está, lo dejaba al aire y seguía mi rutina diaria. Sí que es verdad que es mucho peor la cicatriz de la cesárea que la del parto vaginal, porque la cesárea te la hacen abdominal y todo lo que hagas en tu vida vas a necesitar esa zona. Así que la recuperación es más tardía. No significa que no te recuperes, evidentemente, pero que no vas a poder hacer lo mismo que cuando estabas normal. Bueno, ahora os voy a hablar de los sentimientos y emociones que pueden haber tras el parto. Y es que esto es algo que, como os digo, no se suele hablar, no se suele comentar, no sé si es porque es algo tabú, si es porque dar más importancia a lo que es el parto, pero yo creo que, como os decía, es muy importante hablarlo porque nos ahorraríamos muchos dolores de cabeza, muchas ansiedades y muchos porqués y por qué a mí y no a otra persona, etcétera, etcétera. Para que os hagáis una idea, hay más o menos como al tercer día, segundo día, es un poco probabilidad, no es matemático todo, pero el 75% de las mujeres sufren tristeza y muchas os preguntaréis, no, pero ¿cómo vamos a sufrir tristeza si es el momento más maravilloso de una mujer, de una familia? Sí, se sufre tristeza por muchas situaciones. La primera de ellas, tú piensas que tienes un cambio hormonal, tú tienes unas hormonas con el embarazo que están por las nubes y de repente, una vez tienes al bebé, esas hormonas bajan en picado, así que imaginaros. Y los síntomas que puedes tener es la habilidad emocional, irritabilidad, llanto fácil, a lo mejor de repente estás bien y te pones a llorar. Porque sí, porque ves al bebé y te pones a llorar y no sabes por qué, es súper normal. Tienes una ansiedad también transitoria, no sabes por qué, pero la tienes. Luego, trastorno del sueño y del apetito. Aquí os voy a hacer yo un inciso, porque como os digo, esto es algo que no se habla y no suele... Y claro, tú no sabes si es normal, no es normal, si te pasa algo o no te pasa algo,
Por ejemplo, en mi caso, ayer cuando sacó esto la matrona, pensé, jolín, es que a mí, por ejemplo, me pasó el tema del hambre. Yo dejé de tener hambre, dejé de necesitar comer y no entendía por qué, así que yo adelgacé muchísimo, perdí tantísimo peso que pesaba mucho menos que cuando me quedé embarazada. Y es que yo comía por comer, porque sabía que era la hora de comer, porque sabía que era la hora de merendar, porque sabía que era la hora de cenar, pero no porque mi cuerpo lo pidiese. O sea, que si os pasa algo así es súper normal. O sea, no penséis que os pasa algo como me pasó a mí. Yo me tocó irme a la farmacia a comprarme un jarabe específico para abrir el apetito, porque no tenía. ¿Qué pasaba? Que como tú no tienes apetito, tampoco cuando te pones a comer no llega un momento que dices, tengo mucha hambre, como mucho, o como el plato que me pongo, no. Como no tienes hambre, tu saciedad acaba antes. Entonces yo comía muy poquito y comía pues cuando me acordaba de veces que ni comía. Ni siquiera me hacía la comida, porque estaba tan pendiente del niño que ni me hacía la comida. Que de repente el sueño no sea el mismo. Todo esto es súper normal. Que os pongáis a llorar y no sepáis por qué. No os sintáis culpables porque estéis viendo a vuestro bebé y penséis, es que tiene que ser el mejor momento de mi vida, el momento más feliz. No, porque en vuestra vida va a cambiar muchas cosas, como va a ser el sueño, no va a ser el mismo. No penséis que el bebé va a nacer y vais a dormir como antes, es que ni de lejos. Ni vais a poder hacer lo que hacíais antes de tener al bebé, porque de momento lo llevamos, como digo yo, en la bolsa de canguro y vamos a hacer muchas cosas. Pero una vez nace, olvidaros de eso. Va a cambiar vuestras prioridades, porque primero a lo mejor te toca comer porque tienes hambre, te vas a tener que aguantar porque primero va a ser el bebé que necesita su comida o necesita sus atenciones y demás. Luego vas a tener una persona que constantemente va a estar llorando, no sabes por qué, porque al principio no sabes por qué. Todo el mundo te dice que a lo mejor si le estás dando de mamar, que tu leche no es buena, que a lo mejor no le sacia, que tal. Y es que el bebé, olvidaros, el bebé llora por cualquier cosa. Primero, puede llorar porque tiene hambre, puede llorar porque tiene sueño y no se puede dormir, puede llorar porque tiene cólicos, puede llorar porque necesita un mimito, un abrazo, un estar contigo, porque pensad que lleva 9 meses en la barriga y de repente sale al exterior y lo dejamos en una cuna fría o en el sofá o tal. Entonces, jolín, pensad que no es solamente por hambre. Ya os digo que todo esto os puede salir porque la falta de sueño, que no podéis dormir, el cansancio acumulado, la adaptación a la nueva situación que va a ser poco a poco. Vais a necesitar tanto vuestra pareja como vosotras un tiempo de adaptación. El bebé también tiene que adaptarse a vosotros. Entonces va a ser unos meses de duro trabajo, pero que vais sobre todo a necesitaros tanto el uno al otro. Si algún papi me está viendo, os recomiendo que les apoyéis muchísimo, que no la sobrecarguéis, que si podéis echarle mano de cualquier cosa. Yo sé que la baja de paternidad es muy corta, porque son 15 días y me parece vergonzoso. Ya me parece vergonzoso que una madre solamente tenga 4 meses y no llega. Me parece también vergonzoso que un padre tenga 15 días, pero bueno, durante ese tiempo, incluso después, ayudarlas, que si las camas no están hechas, no pasa nada, que si la comida no está hecha, no pasa nada, si la casa está hecha un desastre, no pasa nada, olvidaros de todo el mundo. La matrona nos decía que, bueno, que si teníamos la casa llena de polvo, que qué pasaba, o sea, qué es lo que nos iba a pasar, que la suegra iba a venir, iba a decir, sois unas marranas, sois tal, pues si no le gusta a ella, que coja y lo haga ella. Y es verdad, y tiene razón, porque al final, digo suegras como puedo decir madres, porque también hay madres de todo tipo. Entonces, lo que tenéis que hacer es, toda esa gente también exterior, sacarla un poco fuera. También os recomendaban, y yo también os lo recomiendo, que restringáis mucho las visitas. Solamente las imprescindibles, las que os puedan echar una mano, no las que vayan ahí a gorronear, por así decirlo, porque tengáis que estar atendiéndoles también a ellos. Primero pensad que tenéis que adaptar la casa, tenéis que adaptaros vosotros al bebé y tenéis que adaptar muchas cosas. Por ejemplo, si estáis dando pecho, vais a necesitar vuestro momento, incluso, yo creo que os molestará incluso a veces las visitas familiares.
Entonces, jolín, restringir esas visitas. Los maridos, que sois los que podéis un poco hacer fuerza en ese caso, que no solamente sean las madres, que parece que porque como nosotras estamos hormonalmente de una manera, pues ya no quiere que venga nadie. No, los propios padres que sean los que digan, pues mira, a estas horas bien, o esperaros unos días, o quedamos la semana que viene que estaremos más tranquilos, lo que sea. No pasa nada porque no vean al niño ya. Entonces, ya os digo, más vale que estéis en un entorno tranquilo porque eso os va a ayudar muchísimo. Sobre todo, ya digo que esto es más de cara a vosotras, que es las que nos pasa toda esta serie de sentimientos contradictorios y que no sabemos qué hacer. Todo este tipo de sentimientos que vais a encontraros contradictorios, de malestar, de ansiedad, de no saber cómo hacerlo, de no saber por qué llora el niño, de no dormir, de incluso el dolor de los puntos. Me comentaba una chica en Instagram, que desde aquí te mando un besito, Judy, que tiene una nena, que pues ella, por ejemplo, lo pasó muy mal con el tema de los puntos, aparte de otras cosas, y no sabía por qué estaba así. Entonces, cuando había puesto la foto de que quería grabar un vídeo sobre el posparto, ella me había puesto ese comentario que le parecía muy bien por eso, porque ella, por ejemplo, llevó muy bien el parto, pero el posparto fue lo peor que pudo llevar. Y una de las causas es esa, que también a lo mejor podemos sentir dolor. Pero bueno, el tema del dolor, chicas, tenéis que pensar que hay tratamiento, nos podemos tomar unos analgésicos y eso se soluciona. En lo otro necesitaremos, eso sí, apoyo familiar, apoyaros en vuestra familia, en gente que haya pasado por lo mismo, apoyaros en vuestro marido, sobre todo, ellos también tienen que estar preparados, jolín. No, lo que os decía, no machacar, intentar ayudarnos, que pueden hacerlo todo menos dar el pecho. Así que chicos, espabilaros, ayudarnos, porque eso es realmente lo que va a hacer que la situación la lleves de una manera o de otra. Cambios psicológicos, bueno, nos comentó también que podemos estar sensibles o podemos estar tristes, a esto se le llama baby blues o maternity blues, y todo esto es lo que os decía, por la falta de sueño, las hormonas, el cambio en nuestra vida. Entonces, que no es nada que nos tengamos que tener miedo, ni mucho menos, de que tengamos una depresión, a no ser que todo esto vaya más y que dure más de 2 o 3 semanas. Si dura más de 2 o 3 semanas, sí que tenéis que buscar a un profesional que os ayude y que incluso si es necesario hacer una terapia o incluso dar un tratamiento, que por qué no, a lo mejor necesitamos un tipo de tratamiento y se nos pasaría. Pero es importante que si vemos que va más, que los síntomas van mucho más fuertes o que vemos que se prolonga durante más tiempo, sí que es importante que vayamos en manos de un profesional, que no pasa nada, que todas las mujeres pasamos por esto, otras más, otras menos, pero que sepáis que se pasa y que no tiene por qué ir más allá. Uno de los puntos que nos dijo para poder sobrellevar esto mejor es que, como os decía, os apoyéis en vuestra pareja y durmáis y descanséis cuando el bebé duerme. No esperéis el bebé está durmiendo, me voy a hacer la faena que no he hecho durante el día que no me ha dejado él. No. Cuando el bebé se ponga a dormir, vosotras a dormir, sea la hora que sea. Porque así vais a recuperar el sueño y vais a tener más energía, porque si no, al final se hace una bola tan grande que estáis reventadas, no tenéis ganas de nada, tenéis ganas de llorar, se acumula más. Vamos, que si estando normal, si no duermes o tu descanso no es el bueno, hacéis las cosas igual, estáis igual, planteároslo. Y ya no os hablo de estar embarazadas, sino una situación normal. Quería hacer este vídeo para que lo veáis, que veáis que es normal, que si os entra ansiedad, llanto, tristeza, que no estéis contentas porque es una nueva situación y que pensabais que vais a estar súper felices y que todo iba a ser un cuento de hadas, no os preocupéis, porque esto pasará. Llegarán momentos en que ya estaréis súper adaptados, que lo sobrellevaréis de otra manera, que os habréis hecho a la nueva situación y al final os digo que el cuerpo es sabio, el cuerpo se adapta a las situaciones, tarde o temprano se adapta y veréis como poco a poco, tanto el bebé como vosotros, os hacéis ya vuestra rutina. Bueno, chicas, esto ha sido todo. Si alguna habéis pasado por una situación así y queréis comentar algo pues que ayude a otras mamis también, futuras mamás, podéis dejar en la cajita de comentarios.
Y nada, que como siempre, muchas gracias por verme, muchas gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Mua! Hasta la próxima.